Reciban un cordial saludo, compañeros y compañeras. Tutora Diana Carolina Parra. Mi nombre es Luz Aida Guzmán Llanes. Actualmente me encuentro en el programa de Administración en Salud en la Universidad Nacional Abierta a Distancia, UNA, sede Turbo, Antioquia. Les voy a hablar de las biomoléculas. Todas las biomoléculas orgánicas son compuestos de carbono. Los enlaces químicos fundamentales se realizan entre átomos de carbono o entre estos y átomos de hidrógeno, formando una estructura base hidrocarbonada. Tenemos que estas moléculas forman parte de los seres vivos. Son similares entre sí en su estructura y su función. De hecho, todos los organismos que conocemos contienen proteínas, ácidos nucleicos y todos dependen del agua para sobrevivir. Clasificación de las biomoléculas. Estas biomoléculas se dividen en orgánica e inorgánica. Dentro de las orgánicas nos encontramos con los carbohidratos, lípidos, ácidos nucleicos y proteínas. Dentro de las biomoléculas inorgánicas nos encontramos con el agua, gases y sales minerales. Primer biomolécula, hidratos de carbono. Se clasifican en hidratos de carbono simple e hidratos de carbono complejos. Los hidratos de carbono son moléculas orgánicas formadas por carbono, hidrógeno y oxígeno. Son las principales moléculas de reserva energética que se localizan en todos los seres vivos, aunque esta no es su única función, ya que algunos presentan funciones estructurales. Son moléculas muy diversas que se forman de la unión de moléculas más pequeñas, llamadas azúcares o monosacáridos. Hay tres tipos principales de glúcidos o hidratos de carbono, que se clasifican según el número de unidades de azúcares y que constituyen la molécula. Estos son los monosacáridos, los polisacáridos y los disacáridos. Nos dice que los monosacáridos son azúcares más sencillas formadas por la unidad de azúcares, siendo un número de átomo de carbono superior a 3 e inferior a 8. Estos son solubles en agua y su función biológica está relacionada en la obtención de energía. Son la unidad estructural de los polisacáridos y los disacáridos. Entre los monosacáridos más importantes encontramos lo que es la glucosa y la fructosa. La glucosa es una esopsa que es la fuente principal de energía de todos los seres vivos, y la fructosa es una esopsa común de las células vegetales y abunda mucho más en los frutos. Dentro de la glucosa nos encontramos la insulina, que es una hormona estimulante del apetito. Los polisacáridos son glúcidos un poco más complejos a los anteriores, ya que son moléculas muy poco solubles en agua e incluso insolubles debido a su enorme tamaño. Los más importantes son la celulosa y el almidón. La celulosa es un polisacárido estructuralmente que forma la pared celular de las células vegetales. El almidón es un polisacárido de reserva en las células vegetales que se almacena principalmente en los tubérculos y en las semillas. Los disacáridos son unos glúcidos que se originan en la unión de dos moléculas solubles al agua, y estas son de menor reserva energética. Entre los más importantes tenemos lo que es la lactosa, la sacarosa y la maltosa. La lactosa es el azúcar de la leche, la sacarosa es el azúcar de mesa y la maltosa es la que se obtiene del almidón, trigo y cebada.
Aquí tenemos algunas imágenes de los hidratos de carbono simple y hidratos de carbono complejo. Dentro de los hidratos de carbono simple nos encontramos con el azúcar de mesa, la miel y las golosinas. Dentro de los hidratos de carbono complejo nos encontramos con los cereales, el maíz y los panes. Segunda biomolécula orgánica, los lípidos. Los lípidos son biomoléculas insolubles en agua y otros disolventes florales. Desde el punto de vista de la estructura química, es un grupo heterogéneo y diverso debido a que presenta múltiples funciones. Dentro de las propiedades de los lípidos encontramos lo que son biomoléculas orgánicas poco solubles o insolubles en agua. Son solubles en solventes no polares, están formados por carbono e hidrógeno. Sus funciones son las principales reservas de energía de los seres vivos. Estructuralmente forman parte de las membranas celulares, regulan las actividades de las células y de los tejidos. También nos indica que las mezclas solubles en agua son las que se pueden revolver y no se van, como por ejemplo el azúcar, la sal. Nos dice que normalmente son sustancias con las que el agua intercambia electrones y por lo tanto forma nuevos compuestos. Aquí tenemos algunas imágenes de los lípidos. Clasificación de los lípidos. Está relacionado con la taponificación, que es una reacción química que se utiliza para la formación y la utilización de jabones a partir de grasas. Los lípidos saponificables son aquellos que contienen ácidos grasos, como por ejemplo los aciglicéridos, los fosfoglicéridos, los esfingolípidos y los séridos. Nos dice que los aciglicéridos son moléculas que estructuralmente poseen ácidos grasos y glicerina que se unen por una reacción. Son moléculas mucho más energéticas que los azúcares que forman los aceites, los cebos o la manteca. Los fosfoglicéridos son moléculas que poseen ácidos grasos, tienen función estructural y forman la base de toda la membrana celular en las que se organiza una anticapa. Dentro de los esfingolípidos nos dice que son lípidos complejos que derivan del mismo aminoalcohol insaturada, también contribuyente de las membranas de las células animales y vegetales y abundan en el tejido nervioso. Los séridos son moléculas con un ácido graso de cadena muy larga que son extremadamente insolubles y tienen como su función protectora. Dentro de los lípidos no saponificables, que son los que no contienen ácidos, tenemos lo que son los terpenos, los esteroides y las prostaglandinas. Nos dice que los terpenos se encuentran en la mayoría de los organismos, pero constituyen en el grupo más abundante de los efectos vegetales, responsables de los átomos y sabores más específicos de las plantas. Los esteroides nos habla que son lípidos más simples y no son taponificables. Las prostaglandinas son lípidos formados a partir de un ácido graso, cumplen diversas funciones relacionadas generalmente con procesos inflamatorios, con dolor, fiebre, edema y enrojecimiento. Aquí tenemos algunas imágenes de los lípidos saponificables y los lípidos no saponificables. En los lípidos saponificables
tenemos lo que es el pescado, la leche, el queso, la carne y el yogur. Son aquellos que contienen ácido graso entre ellos. Los ácidos no saponificables son el maíz, vitamina E, aceites, hojas de otoño y tubérculos. Tercera biomolécula orgánica. Ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos están formados por tres componentes: una molécula de ácido fosfólico, una pentosa que puede ser ribosa o una desoxirribosa, y una base nitrogenada, ya sea adenina, guanina, citosina o tiamina. Hay dos tipos de ácidos nucleicos, atendiendo a la pentosa y a las bases nitrogenadas que constituyen los ácidos nucleicos dentro de la clasificación. El ácido desoxirribonucleico es aquel que se vincula directamente con la formación de cualquier tipo de célula de los seres vivos. Esta información se transporta a través de los segmentos conocidos como genes, construcciones responsables de dar forma a los diferentes complejos celulares de un organismo. Vale la pena que mencionemos que son muy complejos y que están presentes en el organismo vivo del ADN. Es el otro ácido nucleico, podrá ser más o menos complejo, es decir, que presenta más o menos información en este sentido. Nos dice que el ADN de los individuos resulta mucho más complicado que el que presenta una bacteria o el que se presenta un cromosoma. Para dar referencia a un ejemplo, tenemos aquí una imagen de los ácidos nucleicos. Aquí podemos observar que en la parte izquierda tenemos los ácidos ribonucleicos, en la parte derecha ácido desoxirribonucleico. Aquí observamos la unión entre la guanina, la tianina, la adenina, la citosina, y también podemos observar que los ácidos nucleicos son unos compuestos que conforman parte de los alimentos y de todo lo que da vida. Cuarta biomolécula. Las proteínas. Las proteínas son biomoléculas más complejas, más abundantes en los seres vivos. Están formadas por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Son macromoléculas que están formadas por unidades más sencillas llamadas aminoácidos, atendiendo así de manera dos tipos de proteínas, como son las fibrosas, los globulares, mixtas, simples y conjugadas. Aquí tenemos, en esta diapositiva podemos observar algunos ejemplos de las proteínas que se encuentran presentes en los alimentos. En este caso podemos apreciar lo que es la carne, el huevo y otros alimentos, al igual que otra cadena que funciona, que conforma las proteínas. Muchas gracias, feliz día, hasta luego.